Doctor, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Carlos. Buen día, Marco. Un saludo para usted y para la audiencia. Gracias, Buen gracias día. por atendernos, doctor. Pedí a Elvio para conversar contigo porque ayer creo que se publicó hoy la jueza de Ciudad del Este, Alba Mesa. No sé si cuál es la diligencia concreta. Declaró ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados a raíz de una denuncia que patrocinaste vos ya en el 2018. Creo que tu cliente es el Banco do Brasil, ¿verdad? Así es. En realidad yo formulé acusación contra esta jueza Sí. porque básicamente lo que ocurrió es lo siguiente. El Banco de Brasil yo denuncié por el Banco de Brasil que fuimos víctimas de varios hechos punibles, ¿verdad? De una estafa que se cometió mediante la producción y uso de documentos no auténticos, que eran básicamente pagarés de terceros que una empresa, Caixa, de Ciudad del Este, vino al banco a entregar en garantía de un préstamo de una línea de crédito de hasta 2.340.000 dólares aproximadamente, que llegado su vencimiento la empresa no pagó y cuando el banco quiso cobrar los documentos, esos documentos fueron, en algunos casos ya eran documentos que ya eran pagados, que cobró la propia empresa y no entregó documentos ya cancelados, o no entregó documentos que no provenían de las personas que figuraban como su autor, es decir, eran documentos no auténticos, ¿verdad? Y bueno, esta causa fue imputada, fue acusada, estábamos en la audiencia preliminar, cuando entre uno de los incidentes que plantea la defensa, plantea que se le aplique la suspensión condicional del procedimiento, que es una figura que está prevista en el artículo 21 del Código Procesal Penal como salida alternativa al juicio oral y público, que se puede aplicar cuando se den los requisitos del artículo 44 del Código Penal, que es la suspensión de la ejecución de la aprueba de la condena, que tiene como requisito que una condena sea de hasta 2 años, en los casos de condena hasta 2 años, y siempre que no tengan antecedentes, que la persona pueda reencauzarse y demás, se le establece una regla de conducta para no ir presa, ¿verdad? Eso se equipara como una salida previa al juicio con la suspensión condicional del procedimiento, y dice que cuando se pueda aplicar la suspensión de la prueba de la condena, se puede aplicar esto que es la suspensión condicional del procedimiento siempre que se haya reparado el daño causado, se haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, o se haya reparado el daño social, dice, cuando sea un hecho punible que no tenga una víctima en concreto, ¿verdad? Este instituto, nosotros dijimos, por supuesto, en la audiencia, que la Fiscalía dijo, acá en primer lugar, no se puede hablar de que haya una expectativa de pena solamente de hasta 2 años, porque con el concurso de hechos punibles, que eran una cantidad inmensa de pagarés, cada pagaré era un documento no auténtico, que estaba en su doble modalidad de producción y uso, más el concurso con la estafa, nos obligaba a aplicar el artículo 70 y a elevar los marcos penales de los hechos punibles más graves, que en este caso era el de producción de documentos no auténticos, que el sujeto cuarto, el 246, va hasta 10 años, el 50% de lo que se podría agregar, es decir, 5 años más, teníamos un marco penal de hasta 15 años. Si bien es cierto, lo que se analiza es la expectativa de pena en concreto aplicar a la persona con un marco penal de 15 años, sin arrepentimiento, sin reparación, vos no podés esperar que una persona reciba solamente en un juicio 2 años, Sí. ¿verdad? Es hasta irrisorio eso, ¿verdad? O sea, a mí me causa gracia, ¿verdad? Porque Bueno, justamente le escuchaba, y disculpame que te interrumpa, porque a mí hasta me causa escozor, ¿verdad? El mecanismo que tienen los fiscales de depurar los hechos punibles, ¿verdad? A conciencia a su menester nomás, ¿verdad? Porque decía la diputada Rocío Vallejo hace no mucho tiempo acá en la mesa de trabajo por el imperio de la ley, cuando los fiscales van a aprender a utilizar el concurso, porque si hay varios hechos punibles, varias normas infringidas, se tienen que investigar todas las normas infringidas y todos los hechos
que hacen a varios tipos penales a la vez, ¿verdad? O sea, ¿y cuál es el mecanismo de depuración que tuvo esta magistrada o la fiscalía? No, la fiscalía estuvo bien. La fiscalía, La fiscalía estuvo bien, la sí, fiscalía se opuso sí. y apeló. O sea, y esta magistrada resuelve la audiencia preliminar haciendo lugar a la suspensión condicional del procedimiento sin acuerdo de la fiscalía, sin acuerdo de con la víctima, de la víctima. Qué Y- bárbaro. sí, claro. Cuando- Hasta con la- El perjuicio ¿Vos sabés era que de yo- 2 millones de dólares y ella le ordenó pagar 30 Donar- millones, ¿verdad? Sí, de leche. Sí. De leche. O sea, era algo así que no tenía nada que ver, ni el banco iba a recibir 30 millones, ¿verdad? Era Sí. así, algo que era algo No. increíble. Apelamos, por supuesto, apeló la fiscalía, apelamos nosotros y se anuló. Pero nosotros, yo le asesoré al banco y le dije, esto no se puede quedar aquí. Porque Sí, esto se va a así repetir, mismo es una se va a barbaridad. repetir se va a repetir con cualquiera. ¿Y cuánto hay que no tienen la espalda para ir contra un magistrado? Categórico. ¿Verdad? Y nosotros acusamos y me fui y eso, sube la acusación. Firme contra esta jueza y estoy seguro que corresponde destituirla. Estoy No. seguro. Doctor, yo leí ayer a grandes rasgos porque leí pequeña la información, pero entré. No, Como el no. jurado permite entrar en su... es muy ordenado el expediente, ¿verdad? Empecé a leer algunas cosas, ¿verdad? Y dije, pero esta me llamó porque el nombre de ella siempre suena en los casos grandes de esta Alba Mesa, ¿verdad? En los casos grandes de evasión, en el caso de lavado de dinero, le aplicó también una multa a los gerentes y directores de los bancos en su momento, ¿verdad? Entonces se le cuestionó mucho el trabajo y miré todos sus antecedentes y están todas esas denuncias o investigaciones preliminares en su contra en el jurado. Y cuando vi, ¿verdad? Que ella dice, no, corresponde aplicarle 2 años. Y dije yo, ¿estás de acuerdo la víctima? Claro. No, que eso resaltaste vos y pusiste como jurisprudencia varias decisiones de la Cámara y creo que incluso de la Corte en donde sin acuerdo de la víctima de ninguna manera, Sí, pero aparte de la expectativa de pena, el ¿verdad? 21 es clarísimo. Siempre que el imputado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad por lo menos de reparar. O si no, no corresponde. Claro. No, imagínense cómo queda la víctima. Hizo todo un proceso penal, llegó, tiene un perjuicio de 2 millones y ella dice, no, yo le puse que repare el daño, que pague todo lo que se propuso en la convocatoria. Pero en la convocatoria esos documentos son negados por no auténticos por los firmantes. ¿Cómo se van a pagar? O sea, Y además no se va a pagar. Ni voluntad, entonces como dice el código, ni la voluntad de reparación. Nada, en absoluto. Es de verdad, es un caso de cómo es una sentencia arbitraria de manual esto que hizo esta señora. Y bueno, y por eso es que estamos haciendo esto, ¿verdad? Doctor, ¿y ahora cuál es? ¿Ella qué es lo que hizo ayer? ¿Declaró ante el jurado cuál es la diligencia que se produjo ayer? Hicimos los alegatos finales. Los alegatos finales que es donde ella hizo su alegato defensivo y yo hice el mío, ¿verdad? Entonces, yo que soy acusador, sostuve que corresponde que a ella sea sancionada y destituida. No pedí expresamente su destitución porque ya me van a linchar ahí. Como nosotros pocos somos los abogados que nos metemos contra el gremio de los jueces y los fiscales a decir cuando hacen mal, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que hacer, porque si es que nadie sale al paso de esto, se repite. La historia siempre se repite. Yo pedí que sea sancionada y que se haga eventualmente un análisis de su reproche. Yo ahora voy a hacer un escrito de conclusivo final para que el jurado analice y bueno, después de la conducta que tuvo en su alegato final, creo que merece ser destituida. Porque doctor, ¿y qué dijo en su alegato? O sea, ¿cuál fue el sustento de su posición? Que nosotros solamente queremos destituir, perjudicarla a ella y no cobrar nuestra deuda. Que para eso está la convocatoria de acreedores. Sí, no, está bien, eso está bien, ¿verdad? Como elemento subjetivo de ella, pero como elemento objetivo, o sea, mi actuar estuvo enmarcado dentro del artículo 21, Sí. eso no dijo. Ella dice que es correcto lo que ella hizo porque dice que también está previsto la reparación del daño social y ella le obligó a reparar el daño social con esa donación de leche. Y además para nosotros, para cobrar nuestra deuda, tenemos la convocatoria de acreedores. Así. Y dijo que la Cámara le anuló su fallo porque tenía miedo de la denuncia al jurado que yo le metí a ella. Dijo, ¿cómo la Cámara va a resolver otra cosa si el doctor Acabelo me denunció a mí al jurado por resolver lo que corresponde? O sea que ahora soy yo el responsable de que la Cámara haya anulado, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Sí, realmente, a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué
revisé el expediente sin saber que vos eras, porque no se mencionaba nada en la publicación, sin saber que vos eras el denunciante, porque así como dije hace rato, el nombre de ella siempre aparece en los casos sospechosos, en los casos posiblemente arreglados, ¿verdad? Y tiene varias investigaciones abiertas en el jurado. Cuando uno ingresa y pone jueza Alba Mesa, encuentra más o menos 7, 8 denuncias, incluso causas abiertas, denunciadas, y otras abiertas de oficio por el jurado de enjuiciamiento. Entonces agarré y leí un poco a grandes rasgos y dije, pero esto no puede ser. O sea, el banco se vio perjudicado por más de $2 millones y ella le aplica una donación de 30 millones de guaraníes al condenado, o sea, al acusado en este caso, ¿verdad? ¿Qué manera didáctica de quedarse con $2 millones, ¿eh? Tenemos que pedirle su mano No, a la imagínate. jueza. Así mismo, o sea, qué ecuación tan espectacular la del procesado, Sí. que es así, bueno, está bien, yo te voy a pues eso penal, pago 30 millones de leche y salgo me quedo con $2 millones de dólares. así mismo. Qué fácil. Yo admito que cometí la estafa y los otros hechos punibles. Y quiero reparar el daño social nomás. Pero Así mismo. obviamente tenés que encontrar una jueza o un juez a la medida de esta señora, ¿verdad? Ojalá Así que se le mismo, eche pero- realmente. Sí, Ojalá que se le eche. Por- Y no lo que se le eche, porque esto es prevaricato. Y ojalá Sí. que se le investigue en la fiscalía, ¿verdad? O sea, hay que realmente lo que vos decís, doctor, hay muy poca gente que puede ir ante el jurado y llevar y sostener este tipo de acusación contra un magistrado, ¿verdad? Y más todavía cuando los gremios de los magistrados, ahora estoy viendo una foto, por ejemplo, en Facebook de la Asociación de Magistrados acá judiciales del Paraguay, con Pacielo reuniéndose y brindándole pleitesía uno y otro, dándole un informe de su trabajo a la pucha. Pacielo no sabía que era Miembro de la Corte. miembro de la Corte, ¿verdad? Debería de ir a darle a la Corte su informe de trabajo de estos señores magistrados y en horario de trabajo otra vez, ¿verdad? En vez de estar firmando su despacho, ellos se pasan reuniéndose con miembros del Consejo de la Magistratura. Qué feo es eso. Así Ese mismo, y mercadeo. hay una verdad, no, pero hay una verdad también. ¿Cuál es? Que los abogados muchas veces, nosotros tenemos un caso de un cliente que puede perder y que quiere decir, pero nosotros tenemos que volver a estar en varias veces cruzarnos con esos magistrados. Entonces muchas veces los colegas deciden no chocar, no denunciar, ¿verdad? Pero yo ya dije, esto no puede seguir así. Las cuestiones que son abiertamente, porque hay cuestiones porque es discutible, ¿verdad? Sí, y puede sí, decir, bueno, sí. es su criterio. Una Pero interpretación. esto no se puede entender en una interpretación ni acá, ni en Tangañica, en ningún lugar. Esto es así, arbitrariedad pura y dura, y hago lo que se me canta y a mí se me calienta. Y como Sí. es Ciudad del Este, ya así pensó que iba a mismo, quedarse ahí nomás. así mismo. Pero me encontró enfrente y no le voy a dejar. Pero que pedín a la cosa destitución, anuló. doctor, concretamente. Voy a pedir por escrito, voy a pedir. Y realmente nosotros vamos a acompañar también que sea investigado, porque esto es Llámenle también, prevaricato. llámenle. Esto es Llámenle prevaricato. también usted a Claro los que le miembros vamos a del llamar. jurado que lean. Sí, Que sí, lean sí, el sí. expediente y que vean. Sí, vamos a ver, sí, vamos a gestionar. Carlos trajo el tema y a mí ya me pone nervioso. No, Pues, porque- no sé, ya No, así pero es una así barbaridad, no se puede ser Marcos. abogado. O sea, no. Bueno, doctor, te agradecemos el contacto y te vamos a Yo le seguir agradezco a molestando. ustedes. Abrazo, doctor, gracias. Adiós, adiós. Abrazo, chao, chao. Usted está escuchando PDS. Guillermo Duarte Cacabelo, abogado del Banco do Brasil, que había presentado una acusación formal contra la jueza de Ciudad del Este, Alba Mesa. Claro.